Bueno, Néstor Pitrola, los responsables son ustedes, según la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Impresionante, Gustavo. Creo que le hemos escuchado a Vidal, le escuchamos a Bullrich, creo que Macri, Vidal, Bullrich, Ritondo, que yo creo que merece un juicio político, están formateando las instituciones del Estado al servicio de una ofensiva de la gran patronal contra los trabajadores. Porque yo creo que el núcleo de este conflicto, lo han dicho muy bien los compañeros, acá no hay una crisis de la empresa. Hay una ofensiva flexibilizadora para pasar por arriba convenios colectivos, derechos laborales. Estos van a la reforma de Temer, que en este momento conmueve a América Latina, ¿no? Están detrás de que la Argentina sea el convenio petrolero de Vaca Muerta, que ha desconocido los derechos laborales de los petroleros, con resultados espantosos, porque hay 6.000 despidos en la Patagonia, la producción petrolera ha caído y las naftas siguen aumentando, como lo hemos visto este 1 de julio. Yo creo que este es el núcleo del problema. El presidente Macri está detrás de PepsiCo. Es toda una política y es todo un régimen, porque yo creo que atrás de esto está la Unión Industrial en su conjunto, está la sociedad rural, está la asociación de bancos. Es decir, acá hay una clase capitalista que está buscando descargar su fracaso, porque ha fracasado toda la política económica, sobre los trabajadores, y la acción de hoy de represión es ejemplarizadora. Yo le veo ese contenido, decir, cuando mañana empieza la campaña electoral, al que resista los cierres de fábrica, que son todos los días, porque PepsiCo trasciende porque los trabajadores lo ocuparon. Tenemos un cierre todos los días en la provincia de Buenos Aires y en cualquier lugar del país. Bueno, y ayer contabilizábamos 3.100 despidos en el mes de junio. Solamente. De los que nos enteramos. Gustavo, la semana pasada la Gendarmería rodeó Tecpetrol en Chubut. Ahora, Pitrola, se conoce menos porque está lejos. Se puede discutir políticamente endeudamiento, tarifas, o sea, toda la matriz del gobierno económico del gobierno se la puede discutir. Ahora, no es pasar un límite, este no fue un límite extraño que se pasó, no extraño, grave que se pasó. Porque ya cuando va la gendarmería, la policía a darle palos a la gente, eso ya es un problema. Mi reflexión es que todo lo otro te lleva a esto. Es decir, si vos 2 años seguidos tenés paritarias a la baja, se cae el mercado interno, porque la mitad de los trabajadores ganan menos de 9.000 pesos, cuando el INDEC indica la línea de pobreza en 14.500. Tenés las jubilaciones hundidas, se ha caído el mercado interno. La devaluación fracasó porque fue toda a los precios, y entonces tenés un problema en el comercio exterior. Y encima le ofreces a las empresas que la salida a la crisis es el costo laboral, bajar los costos laborales. Ustedes vieron que... No, esta es la inversión, ¿no? Pusieron esto de la industria del juicio en la agenda. Sí, a ver, me permitís, ya es contra el fuero laboral. Eduardo Buca, intendente de Bolívar y candidato a diputado nacional. ¿Cómo lo analizan ustedes lo que ha pasado hoy? En un contexto, lo hemos hablado muchas veces con usted también, de lo que sufren los intendentes por la crisis que hay en la Argentina laboral también, ¿no? A mí no me sorprende lo que ha pasado hoy. Estamos ante un gobierno insensible que no ha cumplido ninguna de las propuestas que ha hecho de gobierno, y esto simboliza, al igual que Atucha, lo que están viviendo las familias en Zárate, lo que está ocurriendo a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Ayer estuvimos en La Matanza, visitando distintas industrias y pymes, y hablaba con Néstor, el dueño de una industria, tercera generación, 50 años funcionando, que hace 2 meses le han abierto las importaciones de lo que ellos fabrican, que son palieres. Sí. Están pensando en cerrar esa industria después de 50 años. Esa persona que hoy no lo hemos escuchado, no lo hemos visto en los medios, que está sufriendo, expresa lo que están sintiendo muchos industriales, muchas pymes hoy en la Argentina. La verdad es que hoy lo que vimos además es la represión. En vez de un gobierno que reaccione, tenemos un presidente que pareciera que vive fuera del país, que está mirando para otro lado. Claramente un gobierno de ricos, un gobierno de CEOs, que gobierna para muy pocos, donde todos los días un trabajador, un jubilado, un docente queda fuera del sistema. Yo me pregunto, esos 3.000 trabajadores que han quedado sin empleo en este último mes, solo un mes. 10 días. 3.000 trabajadores. Cuando vuelven a sus casas, sus hijos que los tienen que ver y escuchar y ver el sentimiento. La verdad es que es un gobierno absolutamente insensible, y ojalá que quienes nos están viendo, que el pueblo argentino, que el pueblo bonaerense reaccione
se revele y realmente ¿Cómo plebiscite analiza de cara a las elecciones. la actitud de la gobernadora, que sorprende, porque es una dirigente política importante en la Argentina de hoy, que salga a defender a la policía y diga, bueno, no, es todo problema de la izquierda, y no asume un problema económico también que puede haber en el medio, ¿no? Que es consecuencia de las políticas económicas que aplica el gobierno? Es que nunca han asumido ninguno de los problemas que han generado, porque son problemas generados por el propio gobierno. Claramente las decisiones políticas, económicas que han tomado en este año y medio han generado esta crisis que hoy está empezando a emerger y que se va a profundizar, porque claramente se va a agudizar. Esto es lo importante que hay que tener en cuenta. Este es el rol que tenemos que adoptar desde la oposición, de claramente poder corregir a través de herramientas en el Congreso. Hoy debe actuar el Congreso ante esta situación para ponerle un freno, para ponerle un límite. El Congreso está preocupado por los fueros a exfuncionarios o funcionarios. La verdad que yo lo marcaba, discúlpenme, es penoso el papel de la dirigencia política en la Argentina. Bueno, de ahí la importancia. Están preocupados por los fueros cuando hay un problema de crisis laboral en la Argentina. Es penoso el papel de muchos dirigentes políticos. O créditos del ANSES, o dar créditos del ANSES, digo. A ver, Mariano Pinedo de Unión Ciudadana, ¿cómo lo analizan ustedes lo que ha pasado? ¿Cómo te va? Buenas noches. Me parece que efectivamente no se trata de un problema de sensibilidad, es un tema de concepción. Me parece que este gobierno está planteando hace mucho tiempo, desde el inicio tal vez, este concepto de que el trabajador es un costo para las empresas. Ya va a arrancar con ese criterio y que muchas veces ese costo que genera el trabajo, no que el trabajador es una persona concreta que agrega valor en el modelo productivo, que es lo que de verdad ocurre, sino un costo en los balances de las empresas. Muchas veces eso es lo que le echan la culpa de ese costo a la falta de inversiones, a la falta de actividad de la economía. Esto es un tema de concepción. Vos decías que es mediocre el tema del debate político. No es solamente mediocre el tema del debate político, es absolutamente ausente la política. Cristian Ritondo acaba de decir que ellos son el brazo ejecutor de la justicia. Sí, no, es tremendo. Está diciendo que el sistema político en la Argentina está atado a lo que decía la justicia en un conflicto laboral. Sí. Es decir, no solamente... O sea, no hay es la muerte de la política. No solamente no hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones económicas que se toman, sino aparte no hacerse cargo de las personas, diciendo que en realidad lo único que podemos hacer desde la política es ejecutar brutalmente, aparte, claro, porque hay mandar forma, a la gendarmería o la fuerza en última instancia podría haber cumplido un fallo que obviamente no es directamente un interés de la empresa. Claro. Pero de manera política, podrían haber ido a charlar, resolviendo el conflicto, no generando mayor conflicto. Este es un tema de concepción. Cuando el Papa Francisco habla de la Tercera Guerra Mundial, habla de esto. Lo único que les importa es la ganancia de las empresas, no les importa la vida de las personas. Es un tema grave que no está ocurriendo solamente en Argentina. De hecho, como bien dijo Pitrola, hoy, inmediatamente en el mismo día en que meten preso a Lula, definen la reforma laboral más grave de toda Latinoamérica, volviendo a principios del siglo XX y dando por tierra todos los avances que se han generado en la legislación laboral en este continente. Tenemos un economista esta noche, a ver si nos ayuda a ordenar. ¿Cómo es una empresa que gana 4.600 millones el año pasado, cierra una planta, importa, despide? Buenas noches. Buenas noches, Diego Giacomini. Mira, acá hay que explicar dos fenómenos que son parte de lo mismo, pero lucen contrapuestos. Cuando yo voy a los grandes números y hablo de nivel de actividad, nos encontramos que en números la crisis del 2016 es muy parecida a la del 2014 y la recuperación que emerge al final del 2014 y se levanta en 2015 es muy parecida a la que se levanta a final del 2016 y comienza muy suavemente a aparecer ahora en el 2017. Pero hay una diferencia sustancial. Ahora déjame terminar, por favor, porque esto es lo que la gente tiene que entender. Cuando yo miro los grandes números, a ver, la crisis del 2016 es igual que la del 2014 y la recuperación es muy tenue y muy lenta en el 2017 igual que en el 2015. Cuando miro el PBI, hay 16 sectores. Hoy hay 11 con números muy pequeños positivos y 5 con números negativos. En el 2015 la ecuación era muy similar, 10 con números positivos y 6 con negativos.
A ver, la diferencia está, y es verdad, en el empleo. Cuando yo comparo todo ese periodo de final de kirchnerismo con Axel Kicillof de ministro, con 5 trimestres del gobierno de Cambiemos, me encuentro con 90.000 puestos de trabajo menos hoy en día que en la época del final del kirchnerismo. Privados. ¿Por qué sucede esto? Miren, cuando yo miro todo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, yo me encuentro que, por un lado, el empleo privado creció 0. El PBI per cápita cayó 5%. Los salarios, el poder adquisitivo de los salarios cayó 10%. ¿Qué pasaba al final? En 8 años. No, 2012, 2015, o sea, el segundo mandato. Bien. ¿Qué sucede? En el 2015, el sector privado, que es el principal generador de empleo, estaba aguantando los puestos de trabajo. ¿Por qué los estaba aguantando? Porque decía, mira, tenemos 10 trabajadores, producíamos 100, ahora estamos produciendo 70, pero viene Macri, nos promete lluvia de dólares, nos promete lluvia de inversiones. Porque decían, al otro día caían todas las inversiones en la Argentina. Exactamente, la economía va a salir rápido, entonces vale la pena mantener los trabajadores porque Macri va a atacar los problemas de fondo de la economía que ahora voy. ¿Qué pasó que eso no se cumplió? Macri, y ahora se toca con PepsiCo, no atacó los problemas de fondo de la economía, sino que los profundizó. Y encima no se avisora cambios de esos temas de fondo, porque el jefe de gabinete dijo, miren que después de las elecciones esto va a seguir así, nada va a cambiar. Discúlpeme, nos hablan de inversiones, estamos esperando que las empresas vengan a invertir. PepsiCo es una empresa internacional. PepsiCo es una empresa internacional. PepsiCo es como el ejemplo del inversor, es un inversor reputado, pone plata. La respuesta cuál es, vienen, invierten, se la llevan y echan a 600 trabajadores. Ahí va el punto, mira, yo soy trabajador. La verdad, para venir así que se vayan, que no vengan. Yo hablo del mismo lugar que Pitrola, yo soy trabajador, me han echado, me he ido, he trabajado en blanco, he trabajado en negro. Entonces, ¿qué sucede? Un trabajador, su salario no puede mejorar y su poder y la cantidad de empleo no puede crecer si las empresas no invierten. Si las empresas no invierten, no mejora la productividad, no se generan puestos de trabajo. Si no se generan puestos de trabajo, no aumenta la demanda de trabajo. Y como cada vez somos más población, ¿qué pasa? No hay demanda, hay oferta, el precio cae, el salario se reduce. ¿Qué termina sucediendo acá? ¿Qué pasa? En Argentina la inversión es el 14% del PBI hace 10 años. En la región, en Chile, PepsiCo, es el 23% del PBI. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Solo PepsiCo? No. El ejemplo de PepsiCo por las importaciones de Chile estoy mencionando. Entonces, en Chile se invierte el 23-24% del producto, por eso se crece más, por eso se genera más empleo, en Argentina el 14%. ¿Y qué pasa con PepsiCo y Chile? Justamente, a ver, Argentina no es competitivo, las empresas no invierten porque están ahogadas. A ver, tenemos, paso a decir, un gasto público 15 puntos porcentuales mayor que Chile, una presión tributaria 11 puntos mayor que Chile, un costo de capital, como consecuencia de lo anterior, el triple del de Chile, una inflación el sextuple que la de Chile. Ver, y vamos a la misma desigualdad de Chile también. No, ahí va. Vamos camino a la desigualdad de Chile. Me dejan cerrar. Si vos no corregís eso... Claro. Si vos... Quieren que seamos Indonesia. No, perdón, me deja... Ese es el Señor tema. Petrola, ¿me deja terminar? Si vos no arreglás el problema de fondo, es un error abrir la economía. ¿Por qué? Porque no podés competir con alguien que es mejor. Entonces PepsiCo va, obviamente, a importar los insumos o los bienes intermedios y va a echar trabajadores. El problema es que hay que arreglar esos problemas de fondo para mejorar la competitividad y después recién abrir la economía, porque Diego, el comercio exterior es fuente de Néstor, crecimiento. ¿te convenció? Un país más desigual no es mejor que nosotros. Este es el punto. Este es el punto. Vienen por todos los derechos laborales. Ya han hecho una reforma antilaboral y no les alcanzó. Han hecho un ajuste y no les alcanzó. Ahora vienen a los palos a iniciar la campaña electoral porque quieren para después de octubre un pacto de la Moncloa alrededor de otra reforma laboral para bajar costos a la chilena
y ahora a la brasilera. Yo te escuché. No, pero otra reforma jubilatoria esperá que te pregunte, esperá. para terminar de vaciar el sistema jubilatorio que se viene vaciando. Yo comparto que el ajuste lo empezó Cristina, pero ¿a dónde vamos a llegar? Este es el problema que plantea el Frente de Izquierda. No es casual que estuviéramos solo nosotros ahí, porque nosotros estamos pensando en reorganizar la economía desde los trabajadores. A ver, Néstor, espera un minuto. Y no Vamos. descargar la crisis capitalista sobre los trabajadores. Yo le cuento, yo soy trabajador. Yo estoy a favor de la eso es otra regulación cosa. del mercado laboral. ¿Saben por qué? Porque las regulaciones del mercado laboral, ¿sabes qué hacen? Impiden que se genere empleo. Y al impedir que se genere empleo, ¿sabes cuáles son los más damnificados? Los de menor calificación. Bueno, ahí está. Terminemos con los convenios laborales, terminemos con el fuero laboral, que están atacando el fuero laboral. Yo creo que el fuero laboral, ¿sabes qué hace? Que el que se genere puesto de trabajo. trabajador sea un barrilete de los intereses patronales. Soy trabajador, Pitrola. Bueno, pero no te defendés a vos como trabajador. Yo me defiendo solo como trabajador. Vos como economista. Que me defiendo un sindicalista porque un sindicalista nosotros no nos puede subir defendemos salarios, colectivamente. no puede mejorar mi calidad de salario. Igual que los trabajadores de PepsiCo a Daer de traidor. Porque él debió parar el gremio de la alimentación para defender el convenio de todos los trabajadores de la alimentación que están sufriendo despido en todas las fábricas. Si el y sindicalismo comparto mata la al denuncia de empresario, los mata a los puestos de compañeros trabajo. que la CGT se reunió para convocar una movilización el 22 de agosto. Es siempre lo mismo. A ver, ¿Sabés cómo Mariano? van a terminar escapando del palco igual que el 7 de marzo? A ver, un minuto, Néstor. Porque no es la solución a la clase obrera. Yo creo que hay que poner la clase obrera en movimiento para quebrar el ajuste. Néstor, un minuto. Eso sí creo. Vamos, Mariano. Es absolutamente falso que lo que genera el trabajo en la Argentina o lo que impide el trabajo en la Argentina es la desregulación del trabajo. Todo lo contrario. En la Argentina siempre que se fortaleció al trabajador, que repito, es el que produce la riqueza en la Argentina. El trabajador no es el que impide el desarrollo productivo en la Argentina. El trabajador en todos los Ahí, lugares lo está del mirando mundo Giacomini. es el que Lo está produce mirando, lo está mirando seriamente. pero al trabajador no se le da un trabajo como un favor. El trabajador es el que produce la riqueza. Si no existen trabajadores, no se produce riqueza. ¿Usted quién hizo que dice eso? En función, es lo que ocurre todos los días. No hace falta que yo lea nada. La riqueza la genera la acumulación de capital. Bueno, con mejora de la productividad que se crea un que puesto de genera trabajo. el Sin eso no hay valor. puesto de trabajo, no hay No me grite, no me grite. trabajador. No me La grite, acumulación no me grite, de porque si capital fuera es tan real no resultado hace de lo falta que que me le grites. roban al trabajador. No vengas con eso. La generación de riqueza se hace a partir del agregado de valor a partir del trabajo, obviamente en conjunción con el capital. Pero esto no quiere decir que es mentira, le están poniendo al país en una trampa de decirle la única forma que tenemos de desarrollarnos es desregular y generar una reforma laboral que le permita a las empresas invertir y a partir de ese momento nunca van a invertir y los trabajadores se van a quedar sin los derechos. Es lo que está ocurriendo. De hecho, una cosa más, Sí. PepsiCo toma la decisión, toma esta decisión dejando a tantas familias en la calle porque tiene un negocio mejor que es financiero, que es la importación. Sí. O sea, PepsiCo, no está diciendo yo no puedo invertir porque los costos laborales son altos. Está diciendo yo no quiero invertir porque los costos financieros me generan una oportunidad y por eso lo estoy haciendo de esta manera. Esta es la discusión en la Argentina. A ver, Eduardo. Plantear en base a esta discusión, también los trabajadores generan empleo. Los dueños de las pequeñas y medianas empresas, los productores, son trabajadores ante todo. La persona de la metalúrgica que visitamos la semana anterior en Chascomús, que también está a punto de cerrar su empresa, es un laburante que pudo forjar su empresa, que hoy genera 25 puestos de trabajo y es un trabajador. Claramente hay un proyecto de país que los deja fuera al pequeño y mediano empresario, deja fuera al productor que le intenta dar valor agregado a los productos y deja fuera a los laburantes. Un país que hoy está importando papas fritas y está importando manteca, cuando en definitiva nosotros pensamos en el desarrollo de un país que pueda producir alimentos, no solamente para alimentar a los argentinos, que muchos de ellos hoy están pasando hambre. Lo que vimos ayer en las colas de los supermercados, eso claramente es un síntoma y un signo de que la gente no la está pasando bien. Y ahí estaban los trabajadores, estaban los dueños de las pequeñas y medianas empresas, estaban los comerciantes, estaban los humildes, estaban la mayoría de los argentinos. Pero vuelvo a repetir lo que dije hace un rato, tenemos un gobierno de ricos y deseos que gobierna para muy poco. Y hoy hay una gran expresión de la gran mayoría de los bonaerenses y de los argentinos que están fuera y que todos los días hay uno más que queda fuera. Y tenemos que frenar eso.
Eso es lo que tenemos que frenar. ¿No es producto, Diego, de la política de importaciones indiscriminada que está haciendo el gobierno? A ver, los datos no muestran que hay una política de apertura de importaciones indiscriminada. Lo que yo quiero remarcar es que cuando uno abre la economía, uno no puede abrir la economía en cualquier momento y de cualquier forma. Si yo tengo un país que es mucho menos competitivo que mis países vecinos, porque como dije antes, tiene 15 puntos porcentuales más de gasto, 11 más de presión tributaria, el costo de capital es el triple, la inflación es el séptuple y el mercado laboral, le guste o no a los sindicalistas, es una variable adicional también que influye en todos los costos. ¿Qué sucede? Si yo no arreglo todos estos 6 ingredientes de la competitividad, que nombré 6, obviamente que si abro la economía, como soy menos competitivo... ¿Y el gobierno no lo ha hecho a eso? El gobierno no ha solucionado ninguno de esos problemas, agravó todo. No, el único que quiere solucionar es la variable de los trabajadores, que es la que acabas de mencionar en el segundo. Gustavo, A ver, todo lo demás Gustavo, a ver. Yo quiero colocar... Habla de cosa. mafias, El principal abogado laboralista. Pero la única variable. Sindicatos que son mafiosos. Habla de... Yo vengo a hablar de evidentemente economía. apunta ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Lo primero que le juega en contra a un trabajador y a un empresario es una economía sin dinamismo económico. Y esta economía no tiene dinamismo económico hace 6 años. Y les cuento una cosa. Hace 6 décadas. Hace 6 décadas, perfecto. Entonces yo quiero decir esto. Imagínense, el gobierno apunta en un escenario ideal que la economía va a crecer 3% todos los años. Si la economía llegara a crecer 3% todos los años, el PBI per cápita recién en el 2020 va a tener el nivel que tuvo en el 2011. ¿Qué quiere decir? Perdimos de punta a punta una segunda década perdida. La anterior fue la década de los 80, que fue la década que le tocó mayormente a Alfonsín. Ahora, para redondear, ¿qué sucede? Si yo no arreglo los otros problemas de fondo, todos los que enumeré, ¿ok? Yo soy muy crítico del gobierno, la economía no va a arrancar nunca. Y el PBI per cápita va a seguir cayendo y la economía no va a despegar. ¿Por qué? Porque no hay inversión. A ver, Diego. Ningún empresario va a invertir porque no es negocio invertir. ¿Quién es el que consume en la Argentina los productos que se fabrican? Yo creo Los laburantes, los trabajadores son los que consumen en la Argentina. Eso es lo que dinamiza la economía. Yo quiero meter 2 reflexiones. Eso es muy acá. keynesiano y no es correcto. Una, que el problema de los costos que arruinan la economía argentina son los costos empresariales, ¿no? Las tarifas están aumentadas de acuerdo a la continuidad de las privatizaciones que han fracasado en 30 años. Y la peor de todas es la privatización petrolera. Le estamos pagando en boca de pozo el triple del precio del gas y un mayor precio del petróleo y nos han desinvertido la industria petrolera argentina. Pitrola, perdóneme. No, te escucho. Hay que tomar el control de los recursos. Está diciendo cosas que no son ciertas, Pitrola. Ha caído 8% la industria petrolera en lo que va del año. La industria del gas Vos déjame hablar. Privatización de electricidad y El de costo gas. financiero. 50% las tasas de interés para un crédito de producción porque las pasivas del Banco Central están al 26%. ¿En qué se va el presupuesto público nacional? Los 90.000 millones de dólares que ha tomado Macri, en fuga de capitales, en bicicleta financiera, pero no han ido a inversión productiva. El problema de la economía argentina es que los 100.000 millones de dólares de ahorro que produce la riqueza que producimos todos no van a la inversión productiva. Eduardo. Pero el otro tema, Gustavo, final, hay que acordarse antes del Congreso, porque en el Congreso las fuerzas políticas del PJ y el Frente Renovador le han votado las 84 leyes del ajuste a Macri. Eduardo. No, yo lo que quiero plantear es que cuando nosotros hablamos que cae el consumo, es que los niños dejan de tomar leche, es que los padres dejan de llevar a sus hijos a que puedan hacer actividades deportivas, es que los clubes sociales tienen que cerrar y que no generan elementos de integración y de desarrollo social, con lo cual me parece que como dirigentes y como oposición tenemos que hacer planteos concretos, tenemos que reestructurar los cuadros tarifarios, porque esta semana estuvieron llegando las boletas de gas y la boleta de luz a las familias argentinas y realmente los liquidó. Hoy las familias no pueden llegar a fin de mes y también incluir a los pequeños y medianos empresarios
que hoy no están pagando las cargas sociales, que no tienen acceso al crédito, que se les aumentan las tarifas y que no pueden sostener el empleo, con lo cual me parece que hay un gobierno que tiene que reaccionar, que claramente está mirando para otro lado, y una oposición que tenemos que ser muy coherentes y muy firmes para poder corregir el rumbo que ha tomado la Olvidate política. que el gobierno reaccione. Tenemos Yo que creo cerrar. que lo que no se Tenemos que cerrar. escucha es que el 30 salario segundos, sí. tiene que cubrir la canasta Tengo familiar que cerrar, Néstor. y hay que terminar con los Diego, Yo derechos. quiero 30 segundos. resaltar una cosa, porque hablaron del presupuesto, etcétera. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dejó un gasto público de 45 puntos del PBI. El gobierno de Macri tiene el gasto público consolidado en 47 puntos del PBI. La presión tributaria subió también un punto de porcentual del PBI. ¿Qué quiero decir? La clase política, el presupuesto, no hizo ningún ajuste. En todo caso, lo que hicimos el ajuste somos los privados que pagamos más impuestos y a su vez también nos aumentaron las tarifas. Mariano, donde tenemos cerramos. el Estado socio del aumento de tarifas porque sigue cobrando el IVA del 21% Gracias, Diego, y se me el terminó el aumento del tiempo. 4%. Gracias, Diego, se me terminó el Y tiempo. los municipios también. Mariano, La cerramos. dirigencia política tiene que comenzar a dejar de debatir sobre sus opiniones y sus posicionamientos y comenzar a pensar en los efectos de las decisiones sobre las personas. Me parece que cuando empecemos a trabajar sobre la idea de que lo que tenemos que modificar es una realidad que afecta a personas, las discusiones y nuestros egos pasan a un segundo lugar y podemos empezar a resolver problemas concretos. Gracias, Gracias, Néstor, gracias, Eduardo, gracias, Diego, por venir, por favor, gracias, un placer. Mariano. Bueno, vamos a la pausa y enseguidita finalizamos aquí y ya nos vamos al encuentro también de Roberto Navarro.